Hola, buenos días amigos y amigas. Me gustaría compartir ahora un pequeño mensaje para poder seguir meditando. Algunos de nosotros en familia, en nuestras casas, otros estáis quizás conectando más bien de forma virtual con vuestros grupos, pero me gustaría, aun con la distancia, poder compartir con vosotros. En primer lugar, saludaros a todos, a los que no me conocéis. Me llamo Tim y en los últimos 2 años y medio estuve fuera estudiando un máster en teología y lo que se llama formación espiritual en Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos. Así que me gustaría compartir un poquito también de eso, de mi experiencia, y a la vez también lanzar una reflexión que es muy útil para nosotros en estos momentos, en esta situación de crisis, ¿vale? Entonces quería explicar un poquito, por un lado, qué es lo que he hecho, qué es lo que he estudiado, y por otro lado, por qué nos reta el formarnos espiritualmente, más aún en un tiempo así en el que estamos, de crisis, de confinamiento. Tengo aquí las notas, así que si me veis mirando hacia abajo voy a ir siguiendo, pero básicamente eso, quería compartir con vosotros que ha sido una pasada poder estudiar durante este tiempo un poco más de la tradición cristiana, de la tradición de la historia del cristianismo, sobre todo en lo que tiene que ver con la vida espiritual, ¿no? Qué herencias que tenemos de la historia nos ayudan, son relevantes para nuestra vida espiritual, qué cosas serían interesantes pues leer hoy en día del pasado que nos ayudan a nuestra situación actual. Esta era un poco la expectativa que yo tenía de mis estudios, la cual se ha cumplido, pero a la vez tengo que decir que algo que, si tengo que resumir en lo que más relevante ha sido, lo que más he aprendido, ha sido que para formarnos más espiritualmente es absolutamente necesario que nos conozcamos bien a nosotros mismos. Porque yo tenía esta expectativa, ¿no?, de estudio, pero si algo realmente he aprendido además de eso, han sido experiencias que he podido tener, nuevas, experiencias a nivel espiritual, pero también a nivel de vida, de conocer otra cultura, conocer otras personas. Y todas esas experiencias me han hecho conocerme más a mí mismo, cuáles son mis pasiones, cuáles son mis inquietudes, cuál es mi potencial, ¿no?, mis pasiones, las cosas que sé hacer bien. Y por otro lado, ha sido muy práctico, porque he podido poner en marcha cosas que quizás yo no hacía antes, pero he ido descubriendo que me hacen bien. Rutinas, por ejemplo, a nivel espiritual, de oración, de reflexión, de meditación, que la verdad es que son pues, es muy bueno de descubrirlas. Para daros algún ejemplo práctico, yo siempre he sido una persona un poco ansiosa, que piensa muy rápido, entonces algo que me hace mucho bien a nivel espiritual, a mí, es el caminar para meditar. El tomar tiempo con tranquilidad para dar un paseo y estar procesando todas esas cosas que están dentro de mí, que quizás con las que estoy luchando, que no entiendo, cosas que me confunden. Y eso ha sido algo que ha puesto en marcha mucho más rápidamente mi vida espiritual con Dios, ¿no? Otro ejemplo práctico, hay algo que hacen sobre todo algunas tradiciones más históricas, que se llama una meditación lectio divina, que sería una lección divina, digamos, que sería tomar un pasaje muy corto, esto puedes hacerlo tú solo o con otras personas, y escuchar ese pasaje, alguien lo lee en voz alta, y meditar en ello. Sin leer mucho trozo de texto, sino solo un versículo. Y pensar y meditar en ello y leerlo varias veces para que cale, para que realmente nos haga trabajar, nos haga meditar, nos haga conectarlo con cómo nos sentimos o qué cosas tenemos dentro, ¿no? Eso se llama Lectio Divina, es un ejercicio muy interesante, sobre todo para un tiempo en el que todo va tan rápido como hoy en día, y que incluso el tiempo devocional es, venga, a ver cuánto puedo leer en 20 minutos y venga, que tengo muchas cosas que hacer, ¿no? El parar y meditar. Son cosas que creo que han sido útiles de descubrir, como decía, y a la vez me hace pensar todas estas cosas que he descubierto, que he podido aprender, me hacen pensar. Llego a España y enseguida, en menos de un mes, se para todo, cojo el coronavirus y hay una situación totalmente diferente. Entonces esto me reta personalmente y quiero lanzaros también este reto. ¿Cómo nos está retando Dios a crecer espiritualmente en unas circunstancias que no son las normales, ¿vale? Entonces sería preguntarnos, ¿en qué áreas me está enseñando Dios que necesito crecer?
o cómo me hace esta situación conocerme más a mí mismo, lo que hay dentro de mí, mis pasiones, mis deseos. Quizá en este tiempo te das cuenta de qué personas realmente valoras o qué cosas realmente echas de menos. Preguntarnos también qué es lo que necesitamos para nutrirnos espiritualmente y crecer y seguir creciendo, ¿no? Si hay cosas que pues, no nos acaban de funcionar, digamos, en la vida, que intentamos hacer, pero como que parece que no hay ningún resultado, pues quizá necesito cambiar esa rutina, quizá puedo encontrar una rutina que me ayude más. Creo que esto es muy práctico y por eso me parece útil para esta mañana de reflexionar, pero también es algo que es muy central, creo, en la Biblia y que es muy importante entender bien qué piensa Dios acerca de todo este tema, ¿no? De crecer espiritualmente. Por eso me gustaría llamar, digamos, la reflexión de esta mañana integridad, espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y pensando específicamente en la integridad espiritual. Y para hablar de integridad espiritual vamos a centrarnos en un pasaje que es Marcos 12, versículos del 28 al 34. Este es un pasaje que creo que nos da una imagen de cuál es nuestro objetivo, qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es nuestra meta en cuanto a eso. Esto es lo que Jesús responde cuando se le cuestiona acerca de ¿qué es el mandamiento más importante? Esta era la pregunta que se le había presentado. Dice así Marcos 12, 28 al 34. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Así que Jesús es desafiado con esta pregunta, este cuestionamiento, y responde con confianza, ¿no? Y responde hablando de la esencia de qué es lo que Dios pedía ya en el Antiguo Testamento, en la ley, qué es lo que pedía de las personas realmente. Y cita dos versículos, Deuteronomio 6, versículo 5, y Levítico 19, versículo 18, que resumían esa esencia, ¿no? Y yo creo que a lo que Jesús apunta es que lo que Dios quería, lo que Dios pedía, era que las personas entregaran toda su vida a Él, que no hubiera ninguna división en ella, sino que todo su ser, todo lo que eran, se entregara a Él. Y a esto lo podemos llamar integridad. Esto es lo que queremos descubrir más en esta mañana. Igualmente Jesús habla no solo del mandamiento de amar, sino también a reconocer que Dios era uno. Y esto no es solo que Dios es único, como también implica el pasaje, que no hay otro Dios, sino también que Dios es uno en su esencia, en su fidelidad, que Dios no tiene una doble vida, que no piensa una cosa y hace otra, sino que Él es uno también en su integridad. Y esto es el objetivo para nosotros. En consecuencia, nosotros tenemos que amar a Dios con todas las partes de nuestra vida, en unidad hacia Él. Y de la misma manera hacia los otros. Si nosotros somos, digamos, íntegros en nuestro amor a Dios, nuestro amor al prójimo, en consecuencia, también será igual. No habrá una doble vida en nuestra fe y nuestras acciones, sino que también será uno lo que creemos y lo que hacemos. Así que es muy importante este concepto de la integridad en este pasaje. A la vez de empujarnos a que toda nuestra vida, que todas esas partes estén enfocadas hacia Dios, también este pasaje reconoce que hay diferentes partes del ser humano. Ahora bien, es más difícil entender cuáles son exactamente estas partes. ¿Por qué? Porque el ser humano es complicado. Y a lo largo de la historia hemos intentado entendernos a nosotros mismos, y la Biblia nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, pero el ser humano sigue siendo complicado. Por eso vemos diferentes divisiones dentro de la Biblia, diferentes partes, digamos, de nuestro ser, que a veces se pueden confundir un poco. Se habla de corazón, se habla de alma, se habla de mente, se habla de espíritu, se habla de fuerzas, de conciencia también.
¿Cuáles son realmente las partes de las que estamos constituidos? Bueno, vayamos al pasaje. Es interesante ver dos cosas. Una, que el pasaje que Jesús cita de Deuteronomio hablaba de corazón, alma y fuerzas. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico, la cultura hebrea, en el corazón de la cultura hebrea se encuentra la ley que tenemos hasta ahora como el Antiguo Testamento. Allí, en esa cultura, digamos, era una cultura más del corazón, más intuitiva, más quizá conceptual, y los términos que se usan, corazón, alma, fuerzas, se refieren al ser humano como pues ese ser, pues el corazón era la fuente de vida, de los deseos, de las motivaciones, el alma era la vida misma, ¿no? que Dios había puesto en el hombre, su interior, su esencia, y las fuerzas, la voluntad, el ímpetu, ¿no? Entonces estas categorías quizás a nosotros pues analíticamente no sabemos muy bien diferenciarlas, pero eran la manera en la que los hebreos se referían a la persona. Pero curiosamente, en este pasaje, cuando Jesús lo cita, Jesús añade un término. Jesús dice mente también. ¿Por qué es esto? Dice así, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué Jesús añade este término? Pues sencillamente, en segundo lugar, porque el Nuevo Testamento, el contexto del Nuevo Testamento, es la cultura griega. Y la cultura griega, una de las cosas que trae es un énfasis más grande en la mente. Así como la cultura hebrea es más del corazón, la cultura griega se caracteriza por ser más del razonamiento, de la mente, ¿no? Ahí surgen los grandes filósofos y pensadores de los tiempos. Entonces Jesús, en lugar de rechazar esta idea y decir, no, vosotros los griegos se os está subiendo la cabeza, tenéis que volver a la concepción hebrea, no, él la incluye. Y dice, sí, es verdad, tenemos una capacidad de razonar, capacidad que Dios nos ha dado, mental, pero esa también la tenemos que entregar a Dios. Jesús no rechaza, sino que incluye también eso. Entonces, vemos que podemos sacar dos conclusiones de este tema de la integridad, o de todas nuestras partes de las que estamos compuestas. Una es que es complicado diseccionarnos y saber exactamente cuáles son las dimensiones de nuestro ser. Pero que Dios está interesado en cada parte de nuestra vida. Da igual cómo la llamemos, da igual cómo le pongamos la etiqueta, está interesado en cada una de esas partes que nos componen. Y la segunda conclusión es que tenemos la responsabilidad de conocernos a nosotros mismos, conocer esas partes. Igual que Jesús reconoce que es verdad, tenemos una parte más intelectual, más de razonamiento, y no la rechaza, nosotros también tenemos que entender que estamos compuestos de diferentes partes, nuestra vida, y tenemos que conocer esas partes para así poder integrarlas en nuestra adoración, en nuestro amor a Dios. Bien, y para ser prácticos, en esta mañana me gustaría que nos centremos en tres de estas dimensiones, en el corazón, como la fuente de nuestros deseos y de nuestras motivaciones, en nuestra mente, como nuestros pensamientos, nuestra forma de razonar, y en nuestras fuerzas, como nuestras acciones. Pienso que estos van a ser útiles para nosotros en nuestra cultura, en nuestra vida. Y luego preguntarnos de estas tres dimensiones, ¿cómo puedo ser íntegro y amar más a Dios en estas áreas? ¿Cómo puedo trabajar cada una de estas áreas? Así que, empezando por íntegros de corazón. El concepto hebreo del corazón como el centro de nuestros deseos y de nuestras motivaciones es necesario para nosotros. Creo que es muy útil. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues porque la Biblia habla mucho acerca del rol de nuestro corazón. La Biblia dice que es, digamos, la central de nuestro ser. En Proverbios 4, versículo 23, dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué quiere decir que mana la vida de nuestro corazón? Bien, pues que es una fuente profunda de todo aquello que nos motiva, los deseos que tenemos. Es algo que realmente no acabamos de entender de forma racional siempre. Esto es importante, saber que no entendemos a veces cómo reaccionamos, cómo deseamos o nos motivamos, sino que hay algo ahí, algo misterioso acerca de nosotros, nuestro interior. A la vez, dice la palabra, que es algo engañoso. En Jeremías 17, versículo 9, dice eso también, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Así que también puede ser engañoso y desde la caída guiarnos hacia algo erróneo. Nuestro corazón es básicamente lo que nos mueve.
y necesita ser transformado, si vemos lo que nos dice la Biblia. Necesitamos que Dios cree un nuevo corazón en nosotros. Es de ahí de donde emana la vida, pero tiene esta tendencia, desde la caída, desde la separación de Dios, de desviarse, de querer quizás cosas buenas, pero de la forma equivocada. Por lo tanto, necesitamos esta obra de restauración, de que Dios nos dé, como Él dice, un corazón de carne, un nuevo corazón, que ponga también su espíritu en nosotros para desear esas cosas que Él desea. Así que, ¿cómo podemos ser íntegros en nuestro corazón? En primer lugar, pienso que es muy importante conocernos a nosotros mismos, con la ayuda de Dios, pero mirar adentro, mirar a nuestros propios deseos y motivaciones y entenderlo. Dice Salmos 139, versículo 23 y 24, «Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón». Este ejercicio, como dice el salmista, necesitamos que Dios nos ayude y que Dios sea el que nos haga entendernos a nosotros mismos. Pero es bueno hacerlo y es bueno preguntarnos, ¿cuáles son nuestros deseos en la vida realmente? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Y nuestras frustraciones? ¿Cuáles son las cosas que nos motivan? ¿Y esas cosas son correctas o deberían de ser cambiadas? ¿Qué es también lo que tememos en la vida? Todo esto es algo que está dentro de nuestro corazón. Entonces, por un lado es importante conocernos, conocer ese corazón con la ayuda de Dios. Pero no es suficiente con eso, creo que es muy importante también conectar eso que encontramos con Dios. No escondernos, no sentirnos rechazados por ello, sino conectarlo abiertamente, ser íntegros y presentarlo delante de Dios. Presentarle a Dios nuestro corazón. Porque creo que es esto como somos íntegros en nuestro corazón, y es que amas a Dios con tu corazón cuando te sinceras con Él y le muestras tu verdadera vida interior. Esto tradicionalmente lo llamamos confesión. Amar a Dios con todo nuestro corazón, sincerándonos con Él y mostrándoles nuestra verdadera vida interior. En segundo lugar, también es importante que nos preguntemos cómo podemos ser íntegros en nuestra mente. La idea desarrollada más en la filosofía griega de la mente, como la razón, el conocimiento, la forma de pensar, también es necesario que le prestemos atención. ¿Por qué es importante? No solo porque Jesús la incluye, ¿no?, esta idea de la mente, sino porque es importante para nosotros razonar y tener los pensamientos correctos. Ya en el Antiguo Testamento, a pesar de que no se habla de mente como término independiente, ya se declara la importancia de los pensamientos. En el Proverbio capítulo 23, versículo 7, dice, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. O cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hablando de una persona tacaña en este caso. Ya se nos dice que es importante la manera en la que uno piensa. Pero en el Nuevo Testamento, cuando sí que hay más distinción específica por la cultura griega de la mente, Jesús, como hemos visto, incluye este término, pero también Juan en el Evangelio, cuando él habla al principio, en el prólogo del Evangelio de Juan, habla de Jesús como la palabra. En realidad ese término se refería a lo que los griegos, esa cultura, esa filosofía, llamaba un conocimiento superior, el logos, que lo llamaban ellos. Pues el autor de Juan nos dice que Jesús es el verdadero conocimiento. Así que es importante las cosas que pensamos, no solo nosotros por nosotros mismos, con ese intelecto, esa mente que Dios nos ha dado, sino también cómo entendemos a través de Jesús, a través de su revelación, cómo entendemos la vida. Pablo usa este término, mente, también en su enseñanza. Lo más claro es, creo, en Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que este pensar es razonar, ¿no? Es poner su mente en las cosas del espíritu o las cosas de la carne. Necesitamos, entonces, pensar como Dios piensa. Y el pensamiento más alto, más completo, se nos dice en Juan, es Jesús. Dios nos ha dado esta mente y nos ha dado a la vez la responsabilidad de ordenarla. Nuestra mente es como, un órgano que ordena todo lo que vamos recibiendo del entorno, todos los inputs que tenemos a medida que vamos creciendo y vamos formándonos. Todo eso lo ordenamos y nos hacemos una estructura mental, una imagen del universo. Esto es lo que también tenemos que trabajar, que se asemeje, como también dice en otro pasaje, a la mente de Cristo. Así que nuestro corazón nos mueve, pero nuestra forma de pensar organiza lo que creemos y forma nuestra visión del universo. Entonces, ¿cómo cuidar nuestra mente? La pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos, sobre todo en estas semanas, es ¿de qué estamos llenando nuestra mente? Y hay dos áreas en las cuales creo que esto es importante.
Por un lado, el área espiritual y por otro lado, el área intelectual. A nivel espiritual es necesario, dice la palabra, renovarnos en nuestra mente. Lo dice así en Romanos 12, versículo 2. Necesitamos renovar nuestra forma de pensar, dicho de otro modo, acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca del mundo. Básicamente la Biblia nos dice que por nosotros mismos no entendemos suficiente acerca de Dios, de nosotros, del mundo, sino que necesitamos preguntarle a Dios y entenderlo. Entonces, a nivel espiritual, ¿de qué estamos llenando nuestra mente? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos escuchando? Y por otro lado, también a nivel intelectual. Y es que Dios te ha dado una capacidad intelectual y específicamente te ha dado una pasión o un interés por algo en la vida. Todos tenemos dones e intereses diferentes. Eso que te ha dado, ¿cómo lo estás formando? ¿Cómo estás haciendo crecer ese interés que Dios te ha dado? No hace falta que sea por cosas de iglesia, cosas cristianas, sino en la vida, ¿qué es lo que te apasiona y te interesa? ¿Cómo estás usando tu mente para descubrir más de ello y formarte más en ello? Quizá eso es tu trabajo y haces lo que te apasiona y lo que te gusta. Entonces, ¿cómo te estás formando más para hacerlo mejor o para descubrir aún más cómo es tu trabajo y cómo llegar más adelante? Quizá no es tu trabajo y estás un poco cansado de la rutina del trabajo, pero tienes un tiempo libre también. ¿Cómo estás desarrollando tu pasión, tu interés intelectual en las cosas que Dios te ha dado como pasión y cómo estás avanzando quizás en ese área? Entonces estas son preguntas que nos son útiles hacer porque, piénsalo, amas a Dios con tu mente cuando piensas más como Él y cuando también usas tu mente de esa forma productiva, esa forma en la que avanzas en esos temas que te ha dado como interés. Y por último, también podemos preguntarnos cómo estamos siendo íntegros o cómo podemos crecer en nuestras fuerzas, en qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas. Esta idea de fuerzas se refería a amar a Dios con todo el ímpetu de una persona. Es algo más bien de una imagen más físico, ¿no? Las fuerzas. Se refiere, en concepto, se refiere a potencial, algo que tú puedes hacer, ¿no? Está relacionado con las acciones y está relacionado con la voluntad de una persona. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿en qué invertimos nuestro potencial? Y se puede responder fácilmente viendo la manera en la que invertimos nuestro tiempo. Ahí donde ponemos nuestro tiempo realmente es donde estamos invirtiendo nuestro potencial. Además, con los avances de la sociedad y la era moderna y ahora la era posmoderna, estamos en un mundo en el que parece que tenemos infinitas posibilidades de cosas que hacer. Parece que podamos hacer cualquier cosa, ¿no? Y hemos llegado a un tipo de pensamiento interesante y es que si te propones algo, lo puedes conseguir. La fuerza de voluntad humana como algo infinito, como algo ilimitado. Creo que debemos de analizar esto. Y es verdad que el ser humano tiene capacidades que aún no hemos descubierto del todo, pero tenemos que entender que la vida no funciona siempre así, de que podamos hacer cualquier cosa que nos propongamos. De hecho, necesitamos que nos digan no a ciertas cosas para poder aprender, para poder entender cómo es realmente la vida. Necesitamos saber qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer o no debo hacer, no me va a hacer bien. No tengo infinitas posibilidades. Eso es mentira. Necesito entender qué es lo que sí puedo hacer. Mi libertad es conocer realmente para lo que estoy hecho, para qué acciones estoy hecho. La crisis actual nos convence de esto, de que no podemos hacer lo que queramos. Somos vulnerables hacia la vida, hacia las catástrofes, en este caso sanitarias, como la que estamos viviendo. Somos vulnerables y no tenemos una capacidad ilimitada. Y por eso mismo debemos de saber qué es lo que sí podemos hacer, en qué podemos invertir nuestras fuerzas. Dios nos ha creado con un potencial único y debemos usar nuestras fuerzas sabiamente para ese potencial. ¿Cómo puedes hacerlo a nivel práctico? ¿Cómo cuidar nuestra inversión de fuerzas? En primer lugar, a Dios tenemos que tener claro que le importa todo lo que hacemos, por pequeño que sea. En Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestros cuerpos, todo lo que somos, cuando respiramos, cuando hacemos una pequeña rutina diaria, le importan a Dios. Y por otro lado, en 1 Corintios 10, versículo 31, dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto es un contexto en el cual se estaban peleando de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y Pablo les dice, cualquier cosa que hagáis es también como pensáis, por qué la estáis haciendo, qué importa, ¿no?
para la gloria de Dios o por una razón equivocada. Así que, como hemos visto, Dios te ha dado un interés y una pasión y una vocación única, ¿no? Cosas, como decíamos antes, de que tu mente está interesada en desarrollar o en conocer más. Entonces, la pregunta podría ser, en este caso práctico, ¿cómo estás invirtiendo en esa pasión estas semanas de forma productiva? Porque con esa capacidad que Dios nos da también tenemos una responsabilidad. Dios te ha dado un potencial. ¿Cómo lo estás usando? ¿Cómo lo estás desarrollando? ¿Qué estás haciendo para cultivarlo ahora mismo? Amas a Dios con tus fuerzas cuando inviertes tu tiempo de forma sabia y sacas provecho del potencial que Él te ha dado. Y a esto lo podemos llamar tradicionalmente tu vocación. Y para terminar, me gustaría daros un ejemplo práctico. Esta es la manera en la que yo he estado intentando estas semanas trabajar más mi área de corazón, área de mente, área de fuerzas, para poder seguir formándome, para poder seguir creciendo y amar más a Dios en ello. Voy a daros un poco un tour por una estantería que es bastante importante para mí. Aprovechando el confinamiento, he estado ordenando este estante según las herramientas que me son útiles en mi formación personal y espiritual. Entonces, esto de aquí serían Biblias o libros devocionales. Esto de aquí serían cuadernos en los cuales he escrito reflexiones o cosas que me han ido pasando, canciones a lo largo de los años. Esto de aquí son libros que estoy interesado ahora mismo en leer. Y esto de aquí serían agendas o cuadernos para planificar un poco mi tiempo y mi trabajo. Entonces, para cuidar mi corazón y seguir formándome en ese área del corazón, una cosa que me he dado cuenta de que para mí es imprescindible es escribir. Escribir a mí personalmente me ayuda mucho a reflexionar. Cuando yo estoy escribiendo algo que tengo en la mente o en el corazón, lo proceso. En ese proceso de ponerlo por escrito, me ayuda mucho a reflexionar. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Para mí es principalmente esta. Ahora echo de menos poder caminar en el bosque o en la naturaleza y poder también reflexionar. Quizás a ti hay otra manera que te vaya bien. Puede ser que sea mirar fotos antiguas y ver cuáles son las cosas que desde entonces han pasado en tu vida. ¿Estás donde querías estar? ¿Cuáles son las cosas que aún quieres? ¿No? O hablar con alguien que te conoce bien y hablar acerca de las cosas que te importan en la vida. Y algo que es muy útil para mí en mi tiempo devocional es conectar esta sección, digamos, con esta. Cuando yo estoy intentando llenarme de lo que Dios dice, también tengo que presentarle las cosas que hay dentro de mi corazón. En cuanto a mi mente, primero de todo, una cosa que yo necesito es que antes de mirar nada durante el día, antes de mirar el móvil o encender el móvil, es tener al menos algo que, aunque sea corto, leído de la Biblia o de algún libro devocional, porque necesito que Dios interrumpa mis propios pensamientos, mis propias preocupaciones antes de nada, antes de empezar el día, y así pues poder seguir llenando mi mente de las cosas que Dios dice. Y luego, por otro lado, a nivel intelectual, sí que es verdad, como decía, estoy interesado en algunos temas ahora mismo, estoy leyendo algo de historia del cristianismo, estoy leyendo también consejería bíblica, haciendo unos cursos con mi madre, y son cosas que me apasionan, por eso las quiero seguir desarrollando. Pero no solo se trata de leer libros tochos. También la parte intelectual para mí significa que estoy viendo como series en Netflix, cuáles son las cosas que de las cuales me estoy llenando, que sean cosas que son productivas, que me interesen, que me apasionen también. Películas, conversaciones que estoy teniendo con gente también son ese área intelectual. Y por último, la parte de las fuerzas, cómo planeo mis fuerzas en lo que invierto mi tiempo. Yo me he dado cuenta de que necesito planear realmente, no solo también planear mis horarios, las cosas que tengo que hacer durante la semana, sino también objetivos. Suelo tener una sección aquí abajo donde voy poniendo los objetivos de la semana, cuáles son las cosas en las cuales quiero estar invirtiendo. Puede que no seas tan cuadrado como yo, de querer tenerlo todo organizado, pero siempre necesitas preguntarte en qué cosas estoy invirtiendo mi tiempo y si esas cosas son productivas. Entonces, para mí me ayuda tener esto planeado, porque suelo tener uno de dos errores, o uno, tengo demasiado tiempo libre y invierto demasiado en descanso y dejo el trabajo de lado, o de lo contrario, me obsesiono con un trabajo o con una tarea y no cuido mi propio cuerpo, mi propio descanso. Entonces, para mí el planear me defiende a mí mismo, tanto mi propio descanso que necesito, como también el invertir de forma productiva en un potencial que quiero desarrollar más. Así que estas son algunas herramientas que he estado intentando utilizar.
Bueno, y eso es un poco lo que a mí personalmente me está haciendo bien trabajar, pero cada uno somos diferentes. Así que mi reto es que te preguntes, ¿cómo estás siendo íntegro como persona delante de Dios? ¿Y cómo estás cuidando y trabajando tu corazón, tu mente y también tus acciones, tus fuerzas? Te dejo con un último pasaje que me gustaría que leamos, que es Efesios 4, versículos del 22 al 24, los cuales representan muy bien esto que Dios quiere de nosotros. Dice Efesios 4, 22 a 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios os bendiga mucho y muchas gracias por esta oportunidad y por estar compartiendo juntos.